Cordial saludo, estudiantes. El día de hoy vamos a revisar el tema de regresión lineal. Regresión lineal. Antes de iniciar con este tema de regresión lineal, debemos tener claro los siguientes conceptos. La variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor numérico que adopta la variable independiente en la función. La variable independiente es aquella cuyo valor no depende del de otra variable. El análisis de correlación mide el grado de relación entre las variables. En este caso, como vamos a trabajar con regresión lineal simple, vamos a trabajar con un coeficiente de correlación lineal. Como pueden observar, hay diferentes modelos, como lo son el modelo lineal, el modelo cuadrático, exponencial y logarítmico. Como pueden observar en esta parte, cada tipo de modelo tiene una estructura con la cual se puede reconocer. El que vamos a trabajar es sobre el modelo lineal. Recuerden de sus fundamentos de estadística cuando veían las canónicas y trabajaban sobre la línea recta, la cual su ecuación era y igual a mx más b, muy similar al que estamos observando en este caso. La regresión lineal es un modelo matemático que se genera con el objetivo principal de explicar el posible comportamiento de una variable dependiente y endógena o explicada a partir de una o varias variables independientes, exógenas o explicativas. En ocasiones encontramos modelos de regresión donde una variable viene explicada por la acción simultánea de otras variables. A este tipo de modelo se le conoce como regresión múltiple. Cabe resaltar que no solo existen modelos del tipo lineal, también podemos encontrar modelos no lineales, como son los cuadráticos, exponenciales o logarítmicos. Antes de iniciar el estudio de regresión lineal, se recomienda realizar un análisis gráfico de los datos, esto cuando estamos trabajando un modelo de regresión lineal simple, mediante un gráfico de dispersión y observar la relación de este. Algunos autores en los libros al gráfico de dispersión lo llaman nube de valores o nube de puntos. Como pueden observar, en esta imagen tenemos ejemplos de diagramas de dispersión. Si observamos el modelo A y el modelo B, vemos que los puntos están alineados perfectamente en la imagen, tanto en A como en B. Observando gráficamente a ojo, se observa una correlación lineal perfecta. En el caso de A negativa. ¿Por qué negativa? Porque a medida que crecen los datos en X, decrecen los datos en Y. A este tipo de relación se le suele llamar relación del tipo inversa, porque a medida que uno de los valores crece, el otro decrece. En el caso del modelo B, en el que estamos observando, es igual en cuanto a la forma en cómo están alineados los datos, o sea, hay una correlación lineal perfecta. Pero ¿qué se observa diferente? Que a medida que los datos en X crecen, los datos en Y también crecen. Este es un tipo de relación directa, ya que a medida que uno crece, el otro también. En el caso C, no se observa una correlación del tipo lineal. Ya habría que observar qué tipo de relación existe. Pues como observamos, hay una tendencia en los datos que se observan. En el caso de no se encuentra ningún tipo de correlación, todos los datos no nos llevan a una tendencia, ya que todos están dispersos de manera aleatoria. En el caso E, se observa como en el caso A, una relación del tipo inversa, pero no con la misma fuerza que estamos observando en el modelo A. Se observa una tendencia del tipo inversa, ya que a medida que los datos en X crecen, los datos en Y decrecen. Y por último, en el caso F, se nota una tendencia lineal
positiva, pero algo débil. Aquí pueden observar la tendencia a que a medida que crecen los datos en X, aumentan los datos en Y. ¿Qué es la correlación lineal? Su objetivo principal es medir la fuerza de la relación lineal entre dos variables, una dependiente, Y en este caso, y una independiente, X. En otras palabras, cuantifica la dependencia lineal. Si X cambia y su efecto sobre Y, si X cambia y su efecto sobre Y es que ésta aumente, la correlación es positiva, pero si disminuye, esta será negativa. Si se presenta el caso donde X cambia y Y no sufre ningún cambio, es porque no hay ningún tipo de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, R, es la medida numérica de esa fuerza lineal entre dos variables. Aquí se ha generado, pues en los textos pueden observar que se generan unas tablas con unos rangos de valores para tener una idea, si no tenemos la parte visual, de cómo es este tipo de correlación. Como observan, si el valor es 1, es una correlación de tipo perfecta entre 0.8 y menos 1, y entre menos 8 y 1, muy alta. En el caso de 0.6 y 0.8, una correlación alta. Luego vemos la moderada, luego vemos la baja, correlación muy baja, hasta que llegamos a una correlación nula, cuando el R nos da 0. Su ecuación es haciendo uso de la covarianza. En nuestro curso no haremos mucho énfasis en las fórmulas para llegar al cálculo de este, ya que haremos uso de la herramienta de Microsoft Excel que nos va a facilitar mucho el cálculo de este. Pero como pueden observar, R es igual en su numerador a la covarianza de X y Y dividido las desviaciones estándar muestrales de la variable X y de la variable Y. Como pueden observar, aquí observamos el modelo de regresión lineal simple. Tiene unas variables que son beta 0 y beta 1, más un error del tipo aleatorio, que cuando estemos en la sesión vamos a explicar un poco qué quiere decir cada uno de ellos. Pero observen que Y es la variable dependiente, X es la variable independiente, E es un componente del error del tipo aleatorio, B sub 0 es la ordenada al origen de la recta, es decir, punto donde la recta corta o intersecta el eje Y. Beta 1, pendiente de la recta, es decir, la cantidad en que aumenta o disminuye el promedio de Y por cada aumento unitario de X. Aquí tenemos la ecuación de regresión lineal simple. Cuando estemos trabajando en Excel, vamos a observar el modelo que se nos genera, el cual usaremos para realizar nuestro pronóstico. Aparece también un coeficiente de determinación, que es uno de los más importantes, al igual que el R, que es el coeficiente de correlación lineal o coeficiente de Pearson. El coeficiente de determinación es una medida descriptiva de la proporción o porcentaje de la variabilidad total que es explicada por el modelo de regresión. Esta medida se llama coeficiente de determinación, o en términos más generales, R cuadrado. Usualmente, cuando estamos trabajando en los programas estadísticos, no encontramos como tal coeficiente de determinación, sino que cuando se hace la prueba, vamos a encontrar este R cuadrado y ya entraremos a analizarlo posteriormente. En otras palabras, ¿qué nos dice ese R cuadrado? ¿Qué porcentaje de la variable dependiente se explica a través de la variable independiente? ¿Cómo así? Sí, si me da un 90%, me dice que la variable independiente explica en un 90% a la variable dependiente. Estamos hablando que ese 10% restante es explicado por otra variable o por otras variables.
Sí, esto quiere decir que muy probablemente cuando estemos realizando nuestros modelos de regresión lineal simple, nuestro R cuadrado pueda ser muy bajo. Eso quiere decir que en un porcentaje la variable independiente que estemos trabajando me explicará a la variable dependiente y que ese restante, ese complemento restante que quede, será explicado por otras variables. Ahora vamos a realizar un ejercicio en Microsoft Excel. Se consideran los puntajes de un grupo de niños de quinto grado en una prueba de autoconcepto de Peirce-Harris, prueba 1, y en el inventario de autoestima de Cooper-Smith, prueba 2. Ustedes como psicólogos pues tienen un entendimiento más a fondo de qué es lo que buscan este tipo de pruebas. Pero les voy a demostrar que la estadística se puede aplicar en muchos cambios y a partir de unas variables que se me entreguen, yo puedo interpretar qué significa lo que se está presentando. Este ejercicio yo no lo inventé. Este ejercicio lo descargué buscando en Google, apareció la siguiente página y pues se tenía un ejercicio que me pareció muy adecuado para realizarlo con ustedes y es el que vamos a realizar. ¿Qué nos dice el ejercicio? Pues tenemos la prueba 1. La prueba 1 que es el autoconcepto de Peirce-Harris, nos entregaron unos valores y a esa prueba la va a llamar la variable X. A la prueba 2 la va a llamar le va a asignar el valor de Y. Quiere decir que la variable independiente es la prueba de Peirce-Harris y la variable dependiente es el inventario de autoestima de Cooper-Smith. Ahora, ¿cómo realizamos la regresión lineal simple? Muy fácil. Seleccionamos nuestra matriz. Nos vamos a insertar. Luego de esto nos vamos a gráficos. Gráficos de dispersión. Como pueden observar, se nos ha generado la gráfica de dispersión. Y como observamos a ojo, se observa que tienen un tipo de tendencia lineal positivo, ya que a medida que crecen los valores en X, los valores en Y aumentan. Luego me paro en cualquiera de los puntos que yo tenga, le doy botón derecho, le digo agregar línea de tendencia y luego bajo y busco presentar ecuación del gráfico. Y no solo esto, sino que me entregue también el R cuadrado. Es bueno que se aprendan este tipo de nomenclatura, ya que nos facilitarán el análisis posterior de otros ejercicios. ¿Qué podemos observar de ese modelo que nos acaban de entregar? Quiere decir que el R cuadrado, que es nuestro coeficiente de determinación, nos está diciendo que en un 64.23% la variable independiente me está explicando a la variable dependiente. Quiere decir que la prueba 1 me está explicando en un 64.23% a la variable independiente, que en este caso es la prueba 2, y que el restante 36% es explicado por otro tipo de variables. Como pueden observar, también se nos generó una ecuación matemática en la cual nos está diciendo que si vamos a pronosticar el valor de Y en base a uno de los valores X, debemos hacer uso de esta ecuación. Realicémoslo como ejemplo. Yo escribo en este lado y aquí voy a dar el valor pronosticado. En este caso X, tengo las dos variables Y y X. Voy a escribir mi modelo que sería 0,475 multiplicado por lo que sea mi valor en X.
más 3. En este caso vamos a dar, supongamos que en la prueba de autoconcepto de Peirce, uno de los grupos de niños de quinto grado sacaron un valor de 23. El valor pronosticado de Y va a ser de 13.9. Realicemos otro pronóstico. Si por el caso nos da una nota de, supongamos, 18, automáticamente él nos va a dar un tipo, nos va a dar un valor de los de Y, nos va a dar el pronóstico. Pero recuerden que este pronóstico es porque está explicado en un 64.23%. Si nosotros deseamos que nuestro pronóstico sea más exacto, se recomienda agregar otro tipo de variables, porque obviamente esto nos quiere decir que solo en este modelo, solo un 64% es explicado por la variable independiente que tenemos. De pronto, al agregar otro tipo de variables, ese R va a tender a crecer y el modelo va a ser un poco más exacto en el pronóstico que él me arroje. Realicemos el ejercicio 2. Nos dice, un profesor de mercadotecnia de una universidad desea saber cuál es la relación entre las horas de estudio y la calificación en un curso. A simple ojo, pues se puede decir que a mayor horas de estudio que se tengan, pues se obtendrá una calificación mucho mejor, más exitosa. Como les decía, tenemos horas de estudio que creen que es este tipo de variable y la calificación total. En este caso, las horas de estudio van a ser nuestra variable de tipo independiente y en ellas la calificación total va a ser la variable dependiente. Y tiene sentido. A mayor horas de estudio que la persona haga independientemente, pues sí tendrá como una especie de relación con la nota que yo obtenga. Como siempre, graficamos seleccionando pues nuestra matriz, vamos a insertar, luego a gráfico de dispersión y lo genero. Como pueden observar, se observa una correlación lineal un poco más fuerte que la que teníamos anteriormente. Hago los mismos pasos, selecciono los puntos, botón derecho, agregar línea de tendencia. Nos vamos como siempre a presénteme la ecuación del gráfico y presénteme el valor R cuadrado. De acuerdo a los datos que tenemos, observamos este R cuadrado. Es importante que siempre analicemos las variables que nos estén arrojando en la prueba. No subestimen estas variables que se nos presentan, pues nos están dando una información muy importante. En este caso nos dice que la variable dependiente es explicada por la independiente en un 87.77%. Y pues si nosotros nos colocamos a pensar, tiene su razón de ser. Entre más horas dedicamos a estudiar un tema, se supone que la calificación de nuestro curso será mejor. Y a menos horas que usted le dedique a estudiar, pues la nota de su curso pues va a ser más baja. No quiere decir que sea algo que se deba generalizar. Pero en la mayoría de los casos pues tiene sentido que esto se presente. Vamos a realizar como en el otro, el pronóstico. Tenemos nuestra Y y nuestro valor de X. En Y vamos a colocar 0,8295 multiplicado por ¿quién? Por el valor de X. Y a esto le voy a sumar 5,847. Observemos, supongamos que las horas de estudio que la persona va a dedicar son
95 horas. ¿Cuál va a ser su calificación total? Pues va a ser de, quitémosle algunos decimales, de 86.86. Ahora tirémosla a horas más bajas, a un 33. Pues la calificación total, miren que cae considerablemente. Y a medida que se aumentan las horas del estudio, pues el resultado va a ser más satisfactorio en cuanto a la calificación total. Pero observen el R solo nos está diciendo que es explicado en un 87.77%. O sea que hay casi un 12% que es explicado por otra u otras variables. Que si quisiéramos hacer un modelo más preciso de pronóstico, pues tendríamos que buscar cuáles son esas variables que influyen en este modelo. Y como pueden observar, hemos realizado en Excel algunos ejercicios. Les recomiendo que no tengan miedo en aventurarse en usar este tipo de herramientas. Como trabajamos en tablas dinámicas, cuando trabajamos bases de datos muy extensas, al hacer uso de estas herramientas, el cálculo y el manejo de la información se vuelve un poco más sencillo. Por eso los invito a que sigan haciendo uso de esta muy buena herramienta, y quien quita que cuando ya tengan un buen manejo de este tema y de estas herramientas, pues usen otro tipo de software. Hay otros tipos que son muy usados, como son el R, el Minitab, el SPSS, que son usados para análisis estadístico. Y sé que cuando le pierdan el miedo a Excel, no van a tener pues como miedo de afrontar ese nuevo reto de trabajar con software especializados en el análisis de datos. Muchas gracias. Recuerden que estaré en la sede para atender todas sus dudas e inquietudes con el trabajo final.